Hola y bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, la asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Este es el informe del laboratorio número 9 referente a fasores. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chassi Geraldine y Contreras Ian. Como objetivos para nuestro informe tenemos: objetivo general, estudiar conceptos básicos para la realización de operaciones aritméticas con números complejos, tanto en su forma polar como rectangular. Objetivos específicos, identificar números complejos para la transformación de la forma polar a rectangular y viceversa. Aplicar experimentalmente leyes de conservación de energía eléctrica a través de fasores, usar cálculos algebraicos para la resolución de los ejercicios y comparar resultados analíticos con resultados experimentales. Marco teórico. Fasores. Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar la oscilación de forma que el fasor suma de varios fasores puede representar la magnitud y fase de oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia. Esto se referencia que el diagrama fasorial de la impedancia de distintos elementos de un circuito. El fasor rojo es la impedancia total en serie, suma de los otros tres fasores, como podemos observar en el ejemplo. Como nos dice, vimos que un número complejo se representa por una parte real y una parte imaginaria. En la forma rectangular, un número complejo se puede representar como un punto en un plano de dos dimensiones llamado el complejo o plano S. Como podemos observar, Z es igual a X, el símbolo que nos representa un fasor, más J y Y. También nos dice que la forma polar de un número complejo está escrito en términos de su magnitud y el ángulo. Por lo tanto, una forma de vector polar se representa como Z es igual a el símbolo más o menos el ángulo, donde Z es el número complejo que representa el vector, X es la parte real o el componente activo, Y es la parte imaginaria o el componente reactivo, y J se define por raíz de menos 1. Otro tema es la conversión entre la forma rectangular y forma polar de números complejos, donde la forma polar en la forma rectangular, o para transformar de la forma polar a la rectangular, tenemos que C y su ángulo θ, donde A es igual a C por coseno de su ángulo, y para encontrar B, este va a ser igual a C por el seno de su ángulo, y ya tenemos transformada nuestra forma rectangular. Aquí tenemos los pasos que nos dice ya la magnitud del fasor y encontrar el ARC del ángulo. Para la forma rectangular en forma polar es la siguiente fórmula, donde A más menos JB, y esto lo vamos a realizar de la siguiente manera, donde C es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, y su ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de B sobre A, y ya tenemos nuestra forma polar. Como nos dice ahí, encontramos los lados A y B utilizando las reglas trigonométricas. También tenemos distintas operaciones para los números complejos, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, los números complejos conjugados. Para la suma y la resta, podemos hallarlas de la siguiente manera, donde A más B, para la suma, A más B es igual a, como en este ejemplo tenemos que se suman los dos, se suma 4 más 2 y las J con las J. Entonces ya tenemos nuestra suma de esta operación. Y para la resta, en cambio, es el contrario. Restamos 4 menos 2 y los J con los J. También tenemos una representación en su plano cartesiano, como podemos observar ahí. Para la multiplicación y división. Para la multiplicación seguimos más o menos las mismas reglas que para la álgebra normal, junto con algunas reglas adicionales para la multiplicación sucesiva, como podemos observar en el ejemplo.
Para la división requerimos del uso de las funciones denominadores conjugado para convertir el denominador de la ecuación en un número real, como observamos en el ejemplo. Y para los números complejos conjugados tenemos nuestra representación en un plano cartesiano. Ejercicios. Fasores, práctica 9. 8.5.1. Transformar en su forma polar. Literal A. 2 más J3. Para ello vamos a emplear la fórmula C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, en donde nuestra A vendría a ser 2 y nuestra B vendría a ser 3. Reemplazamos los datos en la raíz y tenemos que C vendría a ser igual a la raíz al cuadrado, la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto viene a ser igual a C igual a raíz de 13, que es lo mismo que 3.60. Para sacar el ángulo utilizamos la fórmula. Ángulo es igual a arco tangente de B sobre A. Reemplazamos los datos y tenemos que nuestro ángulo es igual al arco tangente de 3 sobre 2. Obteniendo esto tenemos que nuestro ángulo vendría a ser igual a de 56,30. Entonces 2 más J3 en su forma polar viene a ser igual a la raíz de 13 con un ángulo de 56,30. Ejercicio B. Nos dice que menos 8 más J 6.2 transformemos a su forma polar. Con la fórmula que es igual a C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Reemplazamos estos datos y nos queda que C va a ser igual a 10,2. Para su ángulo realizamos con la fórmula de arco tangente B sobre A. Reemplazamos nuestros datos y el resultado nos da que el ángulo va a ser de menos 37,78 grados. Y transformada a su forma polar nos queda que 10,12 del ángulo menos 37,78 grados. Literal C. Transformar a su forma polar 4.3 menos J 2.8. De igual manera utilizamos la fórmula C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Reemplazamos datos y tenemos que C es igual a 5.13. Para el ángulo utilizamos la fórmula θ es igual a arco tangente de B sobre A. Reemplazamos datos y tenemos que nuestro ángulo viene a ser igual a menos 33,07. Entonces la forma polar de 4.3 menos J 2.8 es 5.13 y con un ángulo de menos 33,07. Ejercicio de menos 6,J3,2. Nos dice que transformemos a forma polar con la siguiente fórmula, que C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces reemplazamos los datos y nos va a dar igual que 6,8. De igual manera para el ángulo hacemos el arco tangente de B sobre A y su ángulo reemplazando estos datos nos da igual a 28,07. Entonces su forma polar quedaría 6,8 con su ángulo de 28,07 grados. 8.5.2. Transformar a su forma rectangular. A. 36 con su ángulo de menos 10 grados. Utilizamos la fórmula de A igual a C por coseno de teta y B igual a C por seno de teta. Reemplazamos los datos. C igual a 36 y teta a los menos 10 grados. Reemplazamos, tenemos que en A son 35.45 y en B nos da menos 6.25. En forma rectangular esto quedaría 36 con su ángulo de menos 10 grados pasaría a ser 35.45 menos J 6.25. B 28.7 con su ángulo de 135 grados. De igual forma utilizamos la fórmula de A igual a C por coseno de teta y B igual a C por seno de teta. Reemplazamos los datos. En C tenemos 28,7 y en teta 135 grados. Nos queda A igual a menos 20,30 y en B 20,30. En forma rectangular sería menos 20,30 más J 20,30. D.
11.2 con su ángulo de 28 grados. Con la fórmula A igual a C por coseno de teta y la B igual a C seno de teta. Reemplazamos los datos. En C tenemos 11.2 y en teta tenemos los 28 grados. Nos queda A igual a 9.89 y en B 5.26. En forma rectangular quedaría 9.89 más J 5.26. Ejercicio de 45 con su ángulo de menos 117,9 grados. Utilizamos de igual manera la fórmula A es igual a C por el coseno del ángulo y reemplazamos nuestros datos. Reemplazando nos va a quedar que A es igual a menos 21,06 y para el B tenemos que C es igual a seno por su ángulo. Reemplazamos los datos y nos queda que B es igual a menos 39,77 y para su forma rectangular nos quedaría 21,06 menos J 39,77. 8.5.3. Realice las siguientes operaciones paso a paso y representa el resultado tanto en su forma rectangular como en su forma polar. Literal A. 10 más J3 sobre J2 menos la multiplicación entre 7 más J2 que multiplica a 3 con su ángulo de menos 105 grados. Para ello primero transformamos 7 más J2 a su forma polar. Entonces tenemos la fórmula C es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Reemplazamos datos y nos quedaría que C es igual a raíz de 53, que viene a ser lo mismo que 7,28. Para el ángulo tenemos que θ es igual a el arco tangente de B sobre A. Reemplazando datos tenemos que θ es igual a 15,94. Entonces nos queda que la forma polar de 7 más J2 es 7,28 con su ángulo de 15,94. Esto lo reemplazamos en la fórmula original. Tendríamos que 10 más J3 sobre J2 viene a ser menos 7,28 con su ángulo de 15,94 que multiplica a 3 con su ángulo de menos 105, menos 115. En este caso utilizamos la regla de la multiplicación para este tipo de datos que dice que multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos algebraicamente. Entonces nos queda 10 más J3 sobre J2 menos, en este caso ya hicimos ya cumplimos con la regla en donde multiplicamos las magnitudes y sumamos los ángulos algebraicamente y nos queda menos 21,84 con su ángulo de menos 99,05. Proseguimos a transformar la forma rectangular el ángulo de 21,84 con su ángulo de menos 99,05. Para eso empleamos la fórmula A es igual a C coseno de teta, que viene a ser igual a menos 3,43, y B que es igual a C seno de teta, que es igual a menos 21,56. Entonces ya tenemos la fórmula rectangular que viene a ser de menos 3,43 menos J 21,56. Esto de igual manera lo reemplazamos en la fórmula original y tenemos que 10 más J3 sobre J2 menos lo que reemplazamos menos 3,43 menos J 21,56. Proseguimos con la fracción en donde el J2 vemos que tiene un operador ahí que viene a ser el 0, entonces tenemos ahí ya completa nuestra forma rectangular. Entonces transformamos esta fracción, tanto su numerador como denominador, a forma polar. Iniciamos con 10 más J3, en donde nos va a quedar 10,44 con su ángulo de 16,70, y para 0 más J2 nos va a quedar 2 con un ángulo de 90 grados. En este caso hay una regla en donde nuestro ángulo nos va a salir un infinito. Para ello aplicamos el ángulo del arco coseno de infinito, en donde nos viene a dar 90 grados. Es por ello que tenemos acá los 90 grados.
Entonces esto también lo reemplazamos en la fórmula y nos quedaría que 10,44 con un ángulo de 16,70 sobre 2,90, que esto resta a menos 3,43 menos J 21,56. Realizamos la fracción en donde aplicamos la regla para la división de los términos polares, en donde dividimos la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador para obtener la magnitud del cociente, y restamos el ángulo del denominador del ángulo del numerador para obtener el ángulo del cociente. Entonces tenemos realizada esta operación 5,22 con un ángulo de menos 73,3, que resta a menos 3,43 menos J 21,56. Ya teniendo esto, transformamos 5,22 con el ángulo de menos 73,3 a forma rectangular, y esto nos queda 1.5 menos J 4,99. Reemplazamos de igual manera esto en la fórmula y nos quedaría 1.5 menos J 4,99, que resta menos 3,43 menos J 21,56. Realizamos las operaciones tanto para números reales como imaginarios y nos queda 4,94 más J 16,58. Esto ya tendríamos el resultado en forma rectangular, y procedemos a sacar nuestro resultado en forma polar. Y para esto utilizamos igualmente las fórmulas y nos quedaría que para nuestra forma polar el resultado de este ejercicio es 17,30 con un ángulo de 73,41. Ejercicio B. 6,8 con su ángulo de 125,3 grados más 4.5 con su ángulo de menos 11,5 grados sobre 7.6 menos J 1.2. Utilizamos la fórmula C igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y reemplazamos el 7.6 y el menos 1,2. Tenemos que C igual a 7,70. Para sacar el ángulo tenemos θ igual a arco tangente de b sobre a. Reemplazamos menos 1,2 y sobre 7.6. Tenemos el ángulo θ igual a menos 8,97 grados. En forma polar, 7.70 con su ángulo de menos 8,97 grados. Ahora, dividimos las dos coordenadas polares. Ya. Dividimos los 4.5 para los 7.70. Tendríamos 0,58, y en los grados, o sea en el ángulo, se resta. Entonces tenemos menos 11,5 grados menos 8.97, menos por menos más, y tendríamos el ángulo de menos 2.53 grados. En la forma rectangular de 6,8 con su grado de 125.3 grados, transformamos a forma rectangular con la fórmula A igual a C por coseno de θ y B igual a C por seno de θ. Reemplazando los datos tenemos que A es igual a menos 3.93 y B 5.55. Ahora continuamos con la forma rectangular del siguiente, que es 0,58 con su ángulo de menos 2.53 grados. Igual con la misma fórmula reemplazamos los datos y tenemos que A es igual a 0,58 y B menos 0,03. Ahora tenemos que sumar los datos. Entonces nos queda menos 3.93 más J 5.55 más 0,58 menos J 0.03. Tenemos como resultado de forma rectangular menos 3.35 más J 5.52. Y esto cambiamos a forma polar con la fórmula C igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Reemplazando los datos tenemos que C igual a 6.46, y para sacar su ángulo con la misma fórmula de arco tangente de b sobre a.
tenemos que θ igual a menos 58.75 grados. Como queda en forma polar, 6.46 con su ángulo de menos 58.75 grados. Ejercicio 6. 34 más J28,5 sobre 4 con su ángulo de menos 20,8 grados, menos 51,2 con su ángulo de menos 215 grados. Este ejercicio también lo voy a explicar haciendo comparación con los resultados de nuestras calculadoras. Lo primero que vamos a hacer es transformar el 34 más J28,5 a forma polar. Utilizamos la fórmula que ya habíamos visto para transformar a polares, entonces nos queda que transformando a polar nos queda 44,36 con su ángulo de 39,97 grados. Esto también lo realizamos en la calculadora, haciendo, en este caso, en esta calculadora debemos aplastar las letras Shift y más para que nos salga pol. Dentro de estas paréntesis ponemos nuestro ejercicio. En este caso 34,28,5. Entonces nos sale que es 44,36 y el ángulo 39,97. Vemos que nos arroja los mismos resultados en este caso. Por siguiente, reemplazando, nos queda que 44,36 con su ángulo de 39,97 grados sobre 4 con su ángulo de menos 20,8 grados menos 51,2 menos 215 grados. Ya tenemos todas en su misma expresión. Aplicamos la regla para la división, que tenemos que dividir el numerador entre la magnitud del denominador para obtener la magnitud del cociente, y también vamos a restar el ángulo del denominador del ángulo del numerador para obtener el ángulo del cociente. A continuación, realizando las operaciones, nos queda 11,09 con su ángulo de 60,77 grados menos 51,2 con su ángulo de menos 215 grados. Esto lo vamos a transformar a su forma rectangular. Aplicando las fórmulas ya vistas anteriormente, nos queda en su fórmula rectangular 5,42 más J9,68. De igual manera, haciendo comparación con nuestras calculadoras, nos da que tenemos 5,41 y 9,67. Entonces vemos que varía por un decimal. Ahora vamos a transformar esto a una forma rectangular de el número 51,2 con su ángulo menos 215 grados. Con las fórmulas ya aplicadas y ya vistas anteriormente, nos va a quedar en su forma rectangular menos 41,94 más J 29,37. De igual manera, comparando con nuestras calculadoras, nos va a dar igual que tenemos menos 41,94 con 99,36. De igual manera, vemos que en J nos va a variar por un decimal. Asimismo, para transformar para su forma rectangular este número, realizamos la siguiente operación y nos va a quedar 47,36 menos 19,69. Ahora este número vamos a transformar a forma polar. Entonces, transformando a forma polar con nuestras fórmulas, nos va a quedar que 51,30 con su ángulo de menos 22,58, su forma polar. Y de igual manera vamos a comparar con nuestra calculadora y vemos que nos da un número de 51,29 y para su ángulo 22,57. Y vemos que igual nos varía por un decimal.
Conclusiones. Tenemos una mayor comprensión del tema en sus conceptos básicos y el uso de operaciones con números complejos, tanto en forma polar como rectangular. Además, gracias a las fórmulas podemos pasar de una coordenada a otra, facilitando mucho la resolución de los ejercicios. Recomendaciones. Se recomienda usar adecuadamente las fórmulas para realizar los respectivos cálculos algebraicos de números complejos. Emplear otros programas aparte de la calculadora que nos ayuden a resolver con más precisión estos ejercicios y así poder hacer las respectivas comparaciones.